Bienvenido a todos los maestros de Escuela Sabática de la Iglesia de San Andrés. El sábado tenemos un nuevo encuentro con nuestros alumnos y vamos a repasar la lección de manera general, pero también puntualizando aquellos aspectos que consideramos importantes y que la lección se ocupa en esta semana. Antes vamos a presentar una visión panorámica de lo que vamos a estudiar o repasar en este momento. Nos toca la lección de los sellos, la segunda de las visiones del Apocalipsis. Recordemos que la primera visión tuvo que ver con las iglesias, las cartas a las iglesias, las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El segundo grupo la segunda visión tiene que ver con los sellos. Precisamente empezando el caballo, la visión de los 4 caballos, los colores: caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, amarillo, y luego la visión cambia se aprecia las almas bajo el altar, ¿no? El quinto sello. Luego el sexto, a partir del sexto vienen las señales del tiempo del fin. Como la visión es paralela, entonces la visión de los sellos corresponde en la historia a la misma época, en paralelo, que la visión de las iglesias. Entonces abarcamos del primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. La visión de las iglesias o las cartas a las iglesias y la visión de los sellos son paralelas en la historia. Hay que tener siempre ese marco para ubicarnos. Primero vamos a puntualizar un sentido de urgencia. Si ustedes miran en la parte de arriba, van a ver que la visión de los sellos abarca desde el momento que se le muestra las escenas a Juan, desde el capítulo 4 al capítulo 5, que vendría a ser la introducción de la visión de los sellos. Luego hay un desarrollo histórico que corresponde a Apocalipsis 6. La introducción a Apocalipsis 4 y 5 de la visión de los sellos, que es el segundo grupo, la segunda visión que se le da a Juan, la visión de los sellos. Apocalipsis 6, desarrollo histórico. Y hay una especie de paréntesis, Apocalipsis 7, un interludio para pasar a la parte de la finalización de la visión, que corresponde a la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 8.1. En el Apocalipsis encontramos entonces, desde el capítulo 4, Apocalipsis 4, hasta el capítulo 8, verso 1, el contenido de la segunda visión con respecto a los sellos. Esto me va a ayudar a entender algunos aspectos o detalles cuando toquemos los símbolos para cada visión. Pero hay algo importante que tiene que ver. ¿De qué se ocupan la visión de los sellos? ¿De qué trata? Si la visión de las iglesias trataba de lo que sucedía en el pueblo de Dios, en lo interno, la vivencia de cómo es que el pueblo de Dios vivía su fe, es decir, la relación Dios y creyente, la visión de los sellos tiene que ver de lo que sucede cuando el creyente vive en un mundo o rodeado en un contexto social. Cómo es que el evangelio que aceptamos se vive dentro de la sociedad. Cómo es que el evangelio avanza en el mundo. De tal manera que la visión del caballo blanco nos habla, por ejemplo, de un evangelio victorioso, ¿no? El primer siglo de la era cristiana, el evangelio avanzó de tal manera que el mundo conocido de aquella época fue evangelizado. Encontramos en el simbolismo del caballo blanco, ¿no es cierto?, el jinete vestido de ropas blancas, ¿no es cierto?, vestiduras blancas, y la corona estéfanos, ¿no?, ropa blanca y la corona estéfano, símbolo de Jesús. Una iglesia que obedeció el mandato de Jesús, una iglesia que evangelizó, una iglesia que cumplió la gran comisión, una iglesia, como dice el texto, que salió venciendo y para vencer. Entonces prueba que en aquella primera época el evangelio fue victorioso. Es decir, el cristiano compartió el evangelio y prácticamente el mundo se rindió a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué sucedió en la segunda época, en la época del caballo rojo o en la etapa del sello del caballo rojo? Se tiñó de sangre, el rojo sangre, ¿cierto?
Fíjense que en la visión del primer sello, caballo blanco, encontramos que el jinete tenía un arco, pero no tenía flechas. No menciona las flechas. No es un guerrero que quita la paz. No es alguien que hiere. Pero acá encontramos el rojo de sangre. El jinete tenía una espada. Eso dice la Escritura. Pero la espada en directo no quita la vida. Simplemente se le ordena que quite la paz, ¿no es cierto? Quite la paz. Esa es la orden, que quitase la paz, quitar la paz. Y luego que se matasen unos a otros. Después de quitar la paz, luego la orden de matar unos a otros. Estos simbolismos son importantes. ¿Por qué razón nosotros entendemos de que esto corresponde a la época de Esmirna? Sucede que ya para acercarse al tercer siglo de la era cristiana, ocurrió en la iglesia un movimiento, se levantó un movimiento, los arrianos. Eran creyentes, pero no eran creyentes que comulgaban con la élite o con los dirigentes de la iglesia. Y entonces, entre dirigentes acordaron, o la dirigencia de la iglesia acordó exterminar a los arrianos de tal manera que recién la iglesia, ya no de la mano del Espíritu Santo como la época del caballo blanco, sino ahora de la mano del Estado, empezó a aniquilar a otros creyentes. Entonces, cuando hablamos de qué cosa se trata la visión de los sellos, hablamos de que esto tiene que ver con las reacciones al Evangelio, ¿no? En la primera época la reacción fue una reacción exitosa, el Evangelio venció, pero en la segunda época se rechazó el Evangelio, se rechazó al Espíritu Santo y se suplantó por el poder de los seres humanos, el poder del Estado. De tal manera que la Iglesia, al unirse con el Estado, entonces tomó la fuerza, el poder del Estado, para abrirse paso en la sociedad. Este es el panorama de la Iglesia en el segundo periodo, ¿verdad? Encontramos que después de que la Iglesia se une con el Estado, ya no alimenta a la grey, porque no echa mano de los recursos del cielo, sino echa mano de recursos terrenales. No necesita el Espíritu Santo si tiene el poder humano. Cuando la Iglesia está aliada al Estado, no necesita de Dios. De tal manera que en la tercera época encontramos el caballo negro, que es la antítesis del blanco. El caballo negro ve el simbolismo de hambruna, hay una inflación, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, el verso número 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El denario era lo que se le pagaba a un jornalero, o era el jornal de un día. Con 1 denario podía comer una familia, pero no un individuo. Aquí hay escasez de la palabra de Dios. Este es un simbolismo que tiene que ver con que la palabra de Dios ni se predicaba ni se enseñaba. Y entonces, de acuerdo a Amós 8, 11 al 13, esto da a entender un hambre de la palabra de Dios. Entonces, la ausencia de la palabra de Dios genera hambre, ¿no es cierto? Hambre espiritual. Y cuando una persona no come, no se alimenta de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, entonces lo único que le queda es morir. Por eso es que espiritualmente vemos una degradación. Empezó la iglesia muy bien, pero en medio de la sociedad comenzó a negarse el Evangelio, la iglesia se alía con el Estado, ¿verdad? Hay persecuciones internas entre creyentes, por eso es que el símbolo de rojo, y luego entramos a una época
donde por prescindir la iglesia de Dios, de su palabra y del evangelio, hay hambre espiritual. Ahí está el simbolismo, ¿no es cierto?, de la cebada y del trigo. Claramente. Luego se abre el cuarto sello y encontramos un caballo amarillo, cloros, un color verde, amarillento, pero también algo gris, el color de la muerte, ¿verdad? Tiatira. Dice la palabra de Dios en el verso número 8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Aquí hay dos cosas que tenemos que puntualizar. El hambre espiritual produce creyentes muertos espiritualmente. Pero esto de aquí, las fieras del campo, las pestes, tiene que ver con las maldiciones del pacto. Las maldiciones del pacto tiene que ver con el rechazo del creyente de la palabra de Dios, ¿verdad? En Levítico 26 y Deuteronomio 32, por ejemplo, está la descripción de las bendiciones y de las maldiciones al pacto. Este mensaje de los sellos es un mensaje a los creyentes. Y estos juicios son juicios a los creyentes que rechazan el Evangelio. Es por eso que esas maldiciones se cumplen. Según Mateo 24, encontramos también las maldiciones descritas. ¿Cuáles son esas maldiciones descritas? Ahí está, en el verso número 8, ¿no? ¿Cómo se castigaría? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras del campo. Entonces este es un llamado para la iglesia. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? Que dejar el pacto de Dios trae sus consecuencias puntuales. Cuando ustedes se dan cuenta en Apocalipsis capítulo 4, nos damos cuenta en la visión de Dios, a Dios se lo ve sentado en su trono y un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, el arco iris del pacto. Es decir, la visión de los sellos tiene que ver con el llamado de Dios a seguir confiando en Él para no quebrar el pacto, es decir, ese pacto que nos une en medio de la gracia con Dios. Los creyentes que dejaron el pacto recibieron las maldiciones de la desobediencia. La espada, el hambre, la mortandad y las fieras del campo, ¿cierto? Y es por eso que luego de que la iglesia se convierte al mundo, y no como en la primera época que el mundo fue ganado por la iglesia, en esta época vemos que el mundo gana a la iglesia. La única consecuencia es unos creyentes y una iglesia que persigue a los verdaderos fieles. Y es por eso que el quinto sello se abre y encontramos una visión de las almas bajo el altar. Las almas bajo el altar que lanzan una frase y una pregunta en el verso número 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos santos claman por justicia, porque la iglesia que los persiguió y los mató fue una iglesia que abandonó el pacto, es decir, abandonó su creencia en el Señor y lo suplantó por el poder político o el poder terrenal. Hay algo que quisiera agregar, y es el sentido de urgencia, que tiene que ver con los diálogos en el capítulo 6. Vamos a borrar brevemente y quiero puntualizar unos diálogos a partir de la visión. Y de paso, tomamos conciencia como iglesia. Cuando se abre este diálogo, hay una frase siempre a partir del verso 3. Encontramos
Apocalipsis capítulo 6, verso 3, luego verso 5, luego verso 7, y me parece que es el verso 17. Hay una frase que se repite: ven y mira. Primer ser viviente, se abre el primer sello y el primer ser viviente dice ven y mira. El segundo ser viviente, ven y mira. El tercer ser viviente, ven y mira. Y el cuarto ser viviente, en verso número 7, ven y mira. El caballo amarillo. Luego vemos que el cuarto sello, del verso número 10, primer caballo, ven y mira, verso 3, verso 1, ven y mira. Entonces, primer caballo, segundo caballo, tercer caballo, cuarto caballo. Va avanzando la historia. Desde el primer siglo va avanzando la historia. A Juan se le va mostrando la historia, las etapas de la iglesia. Pero cuando va avanzando la historia, el verso 10 ya no es ven y mira, las almas preguntan ¿hasta cuándo? Verso 10. Hay una demora de la segunda venida de Cristo. Primer siglo pasó, segundo siglo pasó, tercer siglo, cuarto siglo. Encontramos de repente 14, 15 siglos, 13 siglos y Jesús no venía. Y ahí está la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre? Y sucede que ahí se pierde el diálogo y en el verso número 11, 12, no hay diálogo, 13, 14, y sucede que de repente, el verso 17, el gran día ha llegado. Es decir, sorpresivamente, el Señor apareció en las nubes del cielo. Porque no olvidemos que un día para el Señor es como 1000 años. Lo que no sucedió en miles de años puede ocurrir en un día. Estamos preparados como iglesia. La Biblia muestra un diálogo de la espera, muestra un diálogo en el devenir de la historia, cómo es que la iglesia rechazó el Evangelio en el primer siglo, la aceptó. Luego vemos el tipo rechazo, vemos las maldiciones luego de la desobediencia, vemos la mortandad, vemos la pestilencia, vemos el hambre, y luego en las señales del fin vemos las señales, los terremotos, las catástrofes, y repentinamente el gran día llegó. Un día Jesús llegará. Estamos apercibidos, estamos haciendo la obra de Dios. Depende mucho mi actitud con respecto al Evangelio, lo estoy compartiendo, o es que hace tiempo abandoné las bendiciones del pacto, aún sigo creyendo en las promesas de Dios, aún sigo compartiendo en las promesas del Señor. Esta visión de los sellos está enmarcada dentro en el contexto del pacto que se le dio a Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual y estas bendiciones y maldiciones en cuanto al pacto también se extienden hacia nosotros. Según Mateo 24 y según la estructura, la descripción de la visión de los sellos, tiene que ver con el pacto de gracia. Hay algo que tenemos que tener muy presente en el estudio de los sellos. De repente los símbolos nos pueden confundir, o quizás también al explayarnos en detalles pareciera que los estudios, mientras más se profundizan, no ayudan mucho. ¿Cuál es el llamado? ¿Por qué es importante estudiar el tema de los sellos? La iglesia en la historia dejó el pacto, solamente el remanente tiene
el cumplimiento y la aceptación del pacto. Eso lo hemos estudiado en la visión de las iglesias. Pero entonces, ¿cómo recuperar? ¿Cómo entrar nuevamente a aceptar o cómo aceptar el llamado de Dios? No olvidemos que las maldiciones eran maldiciones no definitivas. El pueblo de Dios es llamado a arrepentirse con estos castigos. Apocalipsis 6, la visión de los sellos, son juicios anticipados o juicios correctivos, llamémoslo así, porque la visión de las trompetas y la visión de las plagas ya son castigos para los impíos. Pero los juicios correctivos eran aquellos juicios que, fruto del rompimiento del pacto, se daba al pueblo de Israel. Al igual, la cristiandad todavía, el Señor extiende su misericordia y hace un llamado a la cristiandad. Ahora, ¿cómo estar listo? ¿Cómo estar en pie para el día de la venida del Señor? Al final del capítulo 6, que tiene que ver con el sexto sello, hay una pregunta en el verso 17. El verso 17 del capítulo 6 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los únicos que pueden sostenerse en pie son los sellados de Dios. La respuesta se encuentra en Apocalipsis 7. Los sellados de Dios aceptan las condiciones del pacto, aceptan pactar nuevamente con Dios y entonces aceptan nuevamente en sus vidas al Espíritu Santo. Recuerdan que en la primera época, la época del caballo blanco, cuando la iglesia fue victoriosa, es la iglesia de los hechos de los apóstoles. En realidad es la iglesia de los hechos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacernos victoriosos. Y precisamente Apocalipsis 7 nos habla de la obra del Espíritu Santo en el sellamiento. ¿Quiénes serán los que estarán en pie cuando el día de Dios llegue? Son los sellados de Dios. Y ese es el llamado. Cuando nosotros estudiamos los sellos, tenemos que captar la idea, el llamado del Señor, de que el Señor nos está llamando para sellar nuestra vida con Él, confirmar nuestra vida con Él. ¿Cómo confirmamos nuestra creencia en Él? Sino viviendo la creencia que tenemos en la palabra del Señor. Cada detalle de la palabra de Dios, convertida en un estilo de vida, sella la obediencia con nuestro Dios. Esa es la invitación al estudiar la visión de los sellos del Apocalipsis del capítulo 6. Dios nos bendiga. Padre Santo, gracias porque al estudiar la visión de los sellos vemos tu gracia y tu paciencia para con nosotros. Estos juicios, Señor, anticipados a los que rechazaron el pacto nos hacen recordar que necesitamos, oh Señor, seguir creyendo en tus promesas, en tu gracia, que necesitamos, Señor, confirmar nuestra fe contigo. Ayúdanos, Señor. Permite que nosotros tomemos tus promesas de una manera que formen parte de nuestro diario vivir, las demandemos y que tu Santo Espíritu, Señor, selle nuestra experiencia contigo. Cuídanos, queremos estar en pie cuando tú vengas en las nubes de los cielos y heredar, Señor, la salvación y la vida eterna. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús.